Estas son las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Él dijo: Ruge el Señor desde Sión. Truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados. Y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor. Por 3 pecados de Damasco y por el 4. No anularé su castigo. Porque trillaron a Galaad. Con trillos de hierro. Por eso yo enviaré fuego sobre el palacio de Hazael. Que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco. Destruiré al rey que está en el valle de Abén. Y al que empuña el cetro en Bet-Edén. Y el pueblo de Aram será desterrado a Kir. Dice el Señor. Así dice el Señor. Por 3 pecados de Gaza y por el 4. No anularé su castigo. Porque tomaron cautivas poblaciones enteras. Para venderlas a Edom. Por eso yo enviaré fuego sobre los muros de Gaza. Que consumirá sus fortalezas. Destruiré al rey de Asdod. Y al que empuña el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón. Y perecerá hasta el último de los filisteos. Dice el Señor y Dios. Así dice el Señor. Por 3 pecados de Tiro y por el 4. No anularé su castigo. Porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos. Olvidando así una alianza entre hermanos. Por eso yo enviaré fuego sobre los muros de Tiro. Que consumirá sus fortalezas. Así dice el Señor. Por 3 pecados de Edom y por el 4. No anularé su castigo. Porque persiguió a espada a su hermano. Y mató a las mujeres del país. Porque dio rienda suelta a la ira. Y no dejó de alimentar el enojo. Por eso yo enviaré fuego sobre Temán. Que consumirá las fortalezas de Bosra. Así dice el Señor. Por 3 pecados de Amón y por el 4. No anularé su castigo. Porque abrieron el vientre a las mujeres embarazadas de Galaad. A fin de extender sus fronteras. Por eso yo prenderé fuego a los muros de Rabá. Que consumirá sus fortalezas. Entre gritos de guerra en el día de la batalla. Y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad. Su rey marchará al destierro. Junto con sus oficiales. Dice el Señor. Así dice el Señor. Por 3 pecados de Moab y por el 4. No anularé su castigo. Porque quemaron los huesos del rey de Edom. Hasta calcinarlos. Por eso yo enviaré fuego sobre Moab. Que consumirá las fortalezas de Keriot. Y morirá Moab en medio del estrépito. De gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo. Y junto con él mataré a todos sus oficiales. Dice el Señor. Así dice el Señor. Por 3 pecados de Judá y por el 4. No anularé su castigo. Porque rechazaron la ley del Señor. Y no obedecieron sus estatutos. Porque se dejaron descarriar por falsos dioses. Tras los que anduvieron sus antepasados. Por eso yo enviaré fuego sobre Judá. Que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Así dice el Señor. Por 3 pecados de Israel y por el 4. No anularé su castigo. Venden al justo por plata. Y al necesitado por un par de sandalias. Pisan la cabeza de los desvalidos. Como si fuera el polvo de la tierra. Y niegan la justicia al oprimido. Padre e hijo se acuestan con la misma joven. Profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar. Se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda. Y el vino que han cobrado como multa. Lo beben en la casa de su Dios. Fui yo quien destruí a los amorreos delante de ellos. Aunque eran altos como el cedro. Y fuertes como la encina. Destruí su fruto arriba. Y sus raíces abajo. Yo mismo los saqué a ustedes de Egipto. Y los conduje 40 años por el desierto. Para que tomaran posesión de la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos. Y nazareos de entre sus jóvenes.
¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos. Y ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes. Como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil. Ni el fuerte podrá valerse de su fuerza. Ni el guerrero librará su vida. El arquero no se mantendrá firme. Ni escapará con vida el ágil de piernas. Ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo. Aun el más valiente de los guerreros. Afirma el Señor. Escuchen, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido. Entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el cachorro de león en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa si no fue armada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya enviado? En verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Ruge el león. ¿Quién no temblará de miedo? Habla el Señor y Dios. ¿Quién no profetizará? Proclamen en las fortalezas de Asdod y en las fortalezas de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto desorden hay en ella. Cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo. No saben actuar con rectitud. Afirma el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor y Dios. Un enemigo invadirá tu tierra. Echará abajo tu poderío. Y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor. Como un pastor rescata de la boca del león solo 2 huesos de las patas o un pedazo de oreja. Así serán rescatados los israelitas que viven en Samaria. Con un pedazo de una cama. Y la pata de un diván. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor y Dios, el Dios de los ejércitos. El día en que haga pagar a Israel sus delitos. Destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados. Y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil. Y serán demolidas muchas mansiones. Afirma el Señor. Escuchen esta palabra, vacas de Basán. Que viven en el monte de Samaria. Que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados. Que dicen a sus esposos: tráigannos de beber. El Señor y Dios ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con ganchos y anzuelos. Una tras otra saldrán por las brechas del muro. Y hacia Armón serán expulsadas. Afirma el Señor. Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y pequen mucho más. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana. Y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud. Y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta. Afirma el Señor y Dios. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades. Y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia. Cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover. Pero en otra no. Una parcela recibía lluvia. Mientras que otra no y se secó. Vagando de ciudad en ciudad. Iba la gente en busca de agua. Pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y pestes.
La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas, como lo hice en Egipto. Maté a sus mejores jóvenes por la espada, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los campamentos. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Envié una destrucción, como la de Sodoma y Gomorra. Eran como brazas, tizones rescatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Y aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al ser humano sus pensamientos, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Dios de los ejércitos. Escuchen, israelitas, esta palabra, este canto fúnebre que por ustedes entono. Ha caído la virginal Israel, y no volverá a levantarse, abandonada en su propia tierra. No hay quien la levante. Así dice el Señor y Dios al reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con 1000 hombres se quedará solo con 100. Y la que salía con 100 se quedará solo con 10. Así dice el Señor a Israel. Búsquenme y vivirán. Pero no busquen a Betel. Ni vayan a Gilgal. Ni pasen a Berseba. Porque Gilgal será llevada cautiva. Y Betel, reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán. No sea que él caiga como fuego sobre los descendientes de José. Fuego que devore a Betel, sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura, y echan por tierra la justicia. El que hizo las Pléyades y el Orión, convierte en aurora las densas tinieblas, y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar, y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él trae una destrucción repentina sobre la fortaleza. Y sobre la plaza fuerte destrucción. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal. Y detestan al que dice la verdad. Por eso como oprimen a los pobres. Y les exigen un impuesto sobre el grano. No vivirán en las casas de piedra labrada que han construido. Ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos. Cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno. Y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso en circunstancias como estas guarda silencio el prudente. Porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios de los ejércitos. Tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Establezcan la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios de los ejércitos, tenga compasión del remanente de José. Por eso así dice el Señor y Dios, el Dios de los ejércitos. En todas las plazas se escucharán lamentos y gritos de angustia en todas las calles. Llamarán a duelo a los agricultores y a los llorones profesionales para hacer lamentación. Se escucharán lamentos en todos los viñedos. Cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día? Si va a ser de oscuridad y no de luz. Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. O como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. No prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones.
No quiero oír la música de tus liras. Pero que fluya el derecho como las aguas. Y la justicia como arroyo inagotable. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? ¿Durante los 40 años en el desierto? Ustedes cargaban la imagen de Sikut, su rey. Y también la de Kiyun. Imágenes de esos dioses astrales. Que ustedes mismos se han fabricado. Por lo tanto los mandaré al exilio más allá de Damasco. Dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ay de los que viven tranquilos en Sión. Y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Ay de los notables de la nación más importante. ¿A quiénes acude el pueblo de Israel? Pasen a Cané y obsérvenla. Vayan de allí a Hamat, la grande. Bajen luego a Gat de los filisteos. ¿Acaso son ustedes superiores a estos reinos? ¿O es más grande su territorio que el de ustedes? Ustedes creen alejar el día de la desgracia. Pero están acercando el imperio de la violencia. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil. Y se arrellanan en divanes. Que comen corderos selectos. Y terneros engordados. Que a la manera de David. Improvisan canciones al son de la lira. E inventan instrumentos musicales. Que beben vino en tazones. Y se perfuman con las esencias más finas. Sin afligirse por la ruina de José. Marcharán a la cabeza de los desterrados. Y así terminará el banquete de los holgazanes. El Señor y Dios ha jurado por sí mismo, el Señor Dios de los ejércitos afirma. Yo detesto la arrogancia de Jacob. Yo aborrezco sus fortalezas. Por eso entregaré la ciudad al enemigo. Con todo lo que hay en ella. Sucederá que si en una casa quedan 10 personas con vida, todas morirán. Y cuando vengan a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos, algún pariente preguntará a otro que ande en la casa, ¿queda alguien más contigo? Y aquel responderá, no. Entonces dirá, silencio. No debemos invocar el nombre del Señor. Porque el Señor ha dado la orden. Él destruirá en pedazos la casa grande. Y la casa pequeña hará pedazos. ¿Acaso galopan los caballos por las rocas? ¿O se hará con bueyes el mar? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno. Y en amargura el fruto de la justicia. Ustedes se regocijan por la conquista de Lodebar. Y agregan, no fue con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo nos apoderamos de Carnallín? Por tanto, pueblo de Israel, voy a levantar contra ti a una nación. Que te oprimirá desde Lebo Hamat. Hasta el torrente del Arabá. Afirma el Señor, el Dios de los ejércitos. Esto es lo que el Señor y Dios me mostró. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey, y vi al Señor preparando enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé: Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir, si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo: Esto no va a suceder. Esto es lo que el Señor y Dios me mostró. Vi al Señor y Dios llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos. Y exclamé: Detente, Señor mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo sobrevivirá Jacob, si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo: Esto tampoco va a suceder. Esto es lo que me mostró. El Señor estaba de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó: ¿Qué ves, Amós? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo: Mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel, no volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos. Y quedarán en ruinas los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel: Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. La tierra no puede soportar sus palabras porque anda diciendo: Jeroboam morirá a espada. E Israel será llevado cautivo. Lejos de su tierra. Entonces Amasías dijo a Amós: Vete de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá.
No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy pastor y cultivo higos silvestres. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra Israel. Deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso, así dice el Señor: Tu esposa se prostituirá en la ciudad. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida. Tú mismo morirás en un país pagano. E Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Esto es lo que el Señor y Dios me mostró: una canasta de fruta madura, y me preguntó: ¿Qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo: Ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura, no volveré a perdonarlo. En aquel día, afirma el Señor y Dios, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen: ¿Cuándo pasará la fiesta de luna nueva? Para que podamos vender grano. ¿O el día de reposo? ¿Para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del grano, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob: jamás olvidaré nada de lo que han hecho. ¿Y con todo esto no temblará la tierra? ¿No se enlutarán sus habitantes? Subirá la tierra entera como el Nilo. Se agitará y bajará, como el río de Egipto. En aquel día, afirma el Señor y Dios, haré que el sol se ponga al mediodía, y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas, y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto, y afeitaré su cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único. Y terminarán el día en amargura. Vienen días, afirma el Señor y Dios, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar. Andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor. Pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes, y caerán para no levantarse jamás. Los que juran por la culpa de Samaria. Los que dicen: tan cierto como que tu Dios vive, oh Dan. Tan cierto como que tu Dios vive, Berseba. Vi al Señor de pie junto al altar y él dijo: Golpea los capiteles de las columnas, para que se estremezcan los umbrales y caigan en pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada. Ni uno solo escapará. Ninguno saldrá con vida. Aunque caben hasta las profundidades del abismo, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro cautivos por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien. Fijaré en ellos mis ojos. El Señor y Dios de los ejércitos toca la tierra y ella se desmorona. Sube y baja la tierra, como las aguas del Nilo, el río de Egipto. Y se enlutan todos los que en ella viven. Dios construye su excelso palacio en el cielo, y pone su cimiento en la tierra. Llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel? ¿De Creta a los filisteos? ¿Y de Kir a los arameos? Afirma el Señor. Por eso los ojos del Señor y Dios
están sobre este reino pecador. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob. Aunque no del todo. Afirma el Señor. Daré la orden de sacudir al pueblo de Israel. Entre todas las naciones. Como se sacude el trigo en una zaranda. Sin que caiga a tierra ni un solo grano. Morirán a filo de espada. Todos los pecadores de mi pueblo. Todos los que dicen. No nos alcanzará la calamidad. Jamás se nos acercará. En aquel día. Restauraré la casa caída de David. Repararé sus grietas. Restauraré sus ruinas. Y la reconstruiré tal como era en días pasados. Para que ellos posean el remanente de Edom. Y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Afirma el Señor. ¿Quién hará estas cosas? Vienen días, afirma el Señor. En los cuales el que ara alcanzará al segador. Y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce. El cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas. Y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra. Para que nunca más sea arrancado. De la tierra que yo le di. Dice el Señor tu Dios.